Hola, ¿cómo están? Yo soy el pastor Vladi. Este es el estudio del Evangelio según Marcos y hoy veremos el tema el matrimonio y el divorcio parte 2. Y con la misma alegría les damos la bienvenida. Nos ilusiona mucho el llegar a sus hogares semana a semana, después de haber pasado bastante tiempo considerando lo que las escrituras dicen y cómo el mensaje, ver cómo se ha perdido muchas veces. Este es uno de esos casos en donde mucho del mensaje se ha perdido y gracias a Dios que podemos rescatar algo del mismo. Yo le quiero pedir que me acompañe a hacer una oración para que pidamos la compañía de nuestro buen Dios y Él use mis palabras, abra nuestro entendimiento y todos crezcamos a raíz de ello. Señor Jesús, qué alegre, qué hermoso es estar en el estudio de la Escritura una vez más. Llegamos delante de ti con tanta necesidad de conectarla, de aprenderla, porque como hemos entendido, en ellas está la vida eterna. Ayúdanos esta ocasión a adentrarnos en conceptos que son tan importantes, tan determinantes para mejorar nuestra vida en pareja. Lo pedimos en tu nombre, sabiendo, Señor, que tu voluntad es que al estudiar nuestros sentidos, nuestra mente sea abierta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muy contento de estar ya en el estudio 62 y quiero contarle que en función del estudio de Marcos, nosotros venimos haciendo un estudio verso a verso, similar al que hicimos en Gálatas, solamente que en Gálatas pues eran conceptos que se iban develando. Acá encontramos que Jesús lleva temas y por eso cada estudio tiene un tema, pero que sepa que también nosotros profundizamos y leemos los versículos, o la dinámica es leer los versículos verso a verso. La semana pasada entrábamos en una directriz en donde los fariseos de la casa de Hillel entendían y lo entendían por la dureza de su corazón, que la escritura permitía el divorcio por cualquier causa. La respuesta de Dios es impresionante, porque a la pregunta de si es permitida la disolución de la unión matrimonial, Él responde enseñando cómo es la unión matrimonial, desde qué perspectiva, cuál es el verdadero compromiso que se adquiere. Esa fue nuestra clase pasada. Hoy queremos abordar lo que Él dijo con respecto al divorcio. Y bueno, antes de empezarlo y de abordarlo, solo quiero decir y hacer la salvedad que esas palabras que el Señor enseñó, y también será la óptica que tomemos en este estudio, las enseñó para creyentes, sí, para creyentes. El contexto del pueblo era un contexto de creyentes que estaban buscando la mejor interpretación de la Biblia. Cuando esta situación o esta circunstancia se da entre un creyente y un no creyente, independientemente de quién sea, esa aportación la hizo Pablo en la carta de Primera de Corintios, y debe también ser considerada porque trae luz. Así como muchos van a este capítulo de Corintios 7 con el desconocimiento de que ese es el enfoque principal, nosotros también partimos acá de que el enfoque principal es la vida entre dos personas creyentes, dos personas de pueblo, dos personas de relación en pacto. Y entonces, quiero decir que, y lo decía también la semana pasada, que la intención de este estudio es profundizar en lo que Jesús dijo, y aquí no lo digo para no fomentar ya sea un divorcio o algo así. Creo que ese tipo de decisiones deben de acompañarse con una consejería cristiana que pueda
ser muy bien llevada, especialmente que pueda haber una interacción, ¿verdad? Aquí estamos enseñando la escritura y por supuesto que esto es muy válido, sostenemos que esto es muy válido, pero antes de cualquier paso, de tomar un paso a romper un matrimonio, nosotros sugerimos que haya una consejería matrimonial cristiana. Vamos a leer Marcos 10:1, que es el punto de partida, lo fue la semana pasada y lo será el día de hoy. Dice así: y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Esa es la pregunta original y la cual catapultó la respuesta acerca del matrimonio y es la pregunta que queremos responder el día de hoy. En el versículo 10 entonces tomamos la lectura porque lo que tratamos la semana pasada fue el 3 en adelante. El versículo 10 dice así: en casa sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Versículo 11. Él les dijo: cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces pareciera ser que lo que Jesús está haciendo es aquí prohibiendo el divorcio a toda costa. Porque no solo ya enseñó acerca del matrimonio, cuál era el fin, las responsabilidades y cuál era la voluntad de Dios, pero señalamos que el Evangelio de Mateo en el mismo pasaje, en la misma ocasión, nos agrega unas palabras que se nos hacen demasiado importante considerar porque son parte de esta enseñanza y es lo que queremos compartir. Entonces vamos a Mateo capítulo 19, versículo 8, el cual dice así: les dijo, a la vista de la dureza del corazón de ustedes, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y entonces recordamos que la semana pasada enseñamos que el texto dice que la dureza del corazón de ellos era lo que hacía que ellos leyeran que la Biblia dijera esto. Y este es un punto de partida muy importante. En primer lugar, porque se piensa que Jesús no estuvo relacionado con su palabra que era lo que se conocía como la escritura en ese momento, los profetas, pero sobre todo la ley, el Pentateuco. Y lo que nosotros tenemos que tomar conciencia es que cada vez que hubo una discusión con los fariseos, eran una discusión acerca del Pentateuco, era una discusión acerca de la Torá. Jesús de lo que más enseñó fue del Pentateuco. De hecho, cada vez que él dijo, de cierto os digo, era una referencia estrictamente al Pentateuco. Entonces, él siempre se refirió a la escritura, siempre abordó la escritura, siempre su punto de partida, su punto de aterrizaje era cuál era la mejor interpretación. Y como decimos, los fariseos tenían casas de interpretación muy diversas. Ya vimos dos casas que eran completamente opuestas. Sin embargo, a Jesús no se lo puede ubicar en ninguna de estas casas porque Él, y esto dice mucho, nos vino a dar la correcta interpretación de la Escritura. Y es lo que está haciendo. Y aquí lo que está diciendo es, miren, señores, ustedes, por su corazón tan duro, piensan que eso fue lo que Moisés le dijo, pero al principio no fue así. Y leemos el versículo 9 para respaldar esta idea. Y dice, y les dijo que cualquiera que se divorcia de su mujer, y aquí está lo que nos hace falta en Marcos, a no ser por causa de inmoralidad sexual, dice esta versión, lo dice correctísimamente, a no ser por causa de inmoralidad sexual, esta es la Reina Valera actualizada, y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí entonces está lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. Él, repito, enfatizo y sobreexalto, está haciendo la correcta interpretación de lo que él mismo le había revelado a Moisés, que eran las reglas en comunidad.
esta respuesta viene por la pregunta que los fariseos han hecho en el versículo 3. Leamos esa pregunta. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y señaló, por cualquier causa, por cualquier razón. Jesús lo que está respondiendo a esta pregunta es que no. La única razón por la que el hombre puede divorciarse de su mujer es a causa de la inmoralidad sexual. Y esta situación, esta dinámica, esta ley, esta enseñanza, esta luz, está escrita en el capítulo 24 de Deuteronomio. Antes de ir allá, solo quiero decir entonces que lo que está ocurriendo es que estos fariseos de la casa de Hillel, que eran un poquito más liberales, han leído allí que por cualquier causa se puede entonces divorciar a la mujer. Jesús está diciendo, no, la única causa es la inmoralidad sexual. Y este es un caso con un ejemplo muy claro en donde el evangelio es la correcta interpretación de la ley, no la que tenían los fariseos o los saduceos, sino el evangelio es la que la provee. Hoy en día se usa el evangelio para decir que la ley ya no va, que la ley ya no existe. Pero eso es completamente falso también. El evangelio nos da la correcta interpretación del Antiguo Testamento. Son una unidad. Vamos a hacer algo. Vamos a leer varias traducciones para que usted vea que lo que tenemos como herencia hoy en las Biblias castellanas es la herencia farisea de la casa de Hillel, en cuanto a cómo se lo interpretó. Así que el nombre original de la Biblia del libro de Deuteronomio en hebreo es Devarim, y entonces yo lo voy a colocar ahí, y en medio, entre paréntesis, pues va el nombre en castellano. Vamos a leer el capítulo 24:1 en la Reina Valera actualizada. Dice así: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que no le agrada por haber él, es decir, el hombre, hallado en ella cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá a su casa. El asunto en cuestión es cosa vergonzosa. Acá ya tenemos una primera traducción. La Reina Valera antigua, mire cómo dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe. Ahora ya es torpe, como por ejemplo la pobre señora se cayó, eso sería una cosa torpe. Le escribirá carta de repudio, dice esta versión, y se la entregará en su mano y despedirála a su casa. La Reina Valera antigua. Una traducción un poquito más reciente, la Nueva Biblia de las Américas, dice: cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado, algo reprochable en ella, algo reprochable en ella. Esa es la cosa torpe de la Reina Valera antigua, o la cosa vergonzosa de la Reina Valera actualizada. Y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. La Nueva Traducción Viviente, que también hace un esfuerzo por interpretar más que por traducir, dice lo siguiente: supongamos, dice esta versión, que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella y mantiene la idea más actual de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una última versión antes de leer una traducción literal. La Nueva Versión Internacional dice así: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. Las palabras que estamos señalando son indecoroso. Este es lo que preguntaban los fariseos. Solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Muy bien. Vamos a leer entonces, aunque tal vez no tenga
toda la congruencia en el castellano una traducción de este servidor que hicimos paso a paso. Dice así: cuando tome un hombre, perdón, en hebreo siempre va el verbo antes, un hombre, mujer, es decir, cuando un hombre tome mujer y se case con ella, el hombre toma una esposa y se casa con ella, será que, ese que lo puse entre paréntesis porque no está en el original, pero es para ayudarnos a entender la idea, será que si ella no encuentra gracia, dice ahí, ante los ojos de él, en alguna situación específica, cuando se encuentre en ella desnudez, es decir, y explico qué significa la palabra desnudez. No es que la señora esté desnuda, es que se encontró en ella inmoralidad sexual en el asunto, escribirá para ella carta de divorcio, la pondrá en su mano, la mano de ella, y la enviará de su casa, la casa de él. Este mandamiento establece un proceso legal, con testigos y todo, de que si se encuentra en la señora desnudez, esa palabra significa inmoralidad sexual, que al griego pasó como fornicación y se encuentra explicada en Levítico 18, ya veremos cómo, iremos ahí para visitar el significado. Sucede entonces que si el esposo encuentra en ella una inmoralidad sexual y ella no encuentra gracia, es decir, que el esposo no la quiere perdonar, hay en ella una inmoralidad sexual. La única causa que en Mateo el Mesías ha dicho es causal de divorcio, la única. Entonces, este hombre encuentra en ella inmoralidad sexual, pero ella no encontró gracia en sus ojos, es decir, él no la quiso perdonar. Ese es el único espacio en donde Dios permite que se dé divorcio a la pareja. La escritura acá se está poniendo de parte de la parte afectada, valga la redundancia, y le dice que si la parte afectada perdona, pues enhorabuena. Y luego de esto es que si él no perdona, no está obligado, Dios le da esa prerrogativa a la persona, y si no perdona, entonces el orden judicial ahí sería establecerle una carta de divorcio, como Jesús lo dijo en Mateo 19:9. Recordemos este versículo. Y les dijo, Mateo 19:9, que cualquiera que se divorcia de su mujer, ya establece el proceso legal, le da la carta y toda la cosa, a no ser por causa de inmoralidad sexual. Esa es la causa. Y lo que estamos viendo aquí, y se casa con otra, perdón, comete adulterio. Entonces lo que estamos viendo aquí es impresionante. Estamos viendo cómo el Señor está haciendo una legislación de lo que está escrito, cómo el Señor está haciendo una lectura de lo que está escrito. Y lo que estaba escrito, no me canso de decirlo, es que cuando se encontrara en ella, con testigos y todo, no con sospechas, con testigos y todo, una inmoralidad sexual, entonces el hombre tenía la potestad, Dios no lo obligaba a hacerlo o a no hacerlo, porque es muy difícil perdonar una situación de estas, una circunstancia de estas. El hombre tenía la potestad entonces de extender un documento legal y de cesar esa unión. ¿Por qué? Porque no era lo ideal para Dios. ¿Cuál era el ideal para Dios? Le invito a ver el estudio número 61. Ahí nosotros platicamos, enseñamos cuál era el ideal de Dios, cuál era la cosmovisión y las razones con las cuales Dios creó el matrimonio. Pero sucede que a veces pasan estas cosas y hay una vía de escape entonces para la parte afectada. Ahora, el mandamiento no se queda ahí. Es necesario ampliarlo y por eso regresamos a Deuteronomio 24:2 y seguimos con la lectura. Y dice así: si ella sale de su casa y llega a casarse con otro hombre y el segundo esposo la misma cosa, es decir, la señora pues ya tiene un historial de que tiene un problema con la inmoralidad sexual. Y repito, ya vamos a hablar de qué es inmoralidad sexual.
Entonces el segundo marido también no le extiende gracia cuando encuentra inmoralidad sexual en ella, le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este segundo marido, último marido que la tomó para ser su mujer, vea esto. 4. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido divorciada, despreciada, ha sido despedida. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y entonces lo que está diciendo es, si una vez el primer esposo le extiende, es decir, no la voy a perdonar, le extiende un certificado y ella va y se casa con otra persona, y por alguna razón, ya sea por un segundo divorcio o por una viudez, esta mujer está disponible nuevamente, es terminantemente prohibida para el primer esposo. ¿Por qué razón? Porque eso causaría abominación sobre la tierra. Esa es una enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque el divorcio y el matrimonio no es un juego. No es un juego. Dios no está por permitir un desorden en las personas. Dios es un Dios de orden. Esto entonces nos lleva a develar qué es lo que significa la palabra inmoralidad sexual o desnudez, como lo hemos leído. Vamos a Levítico capítulo 6. Dice así, vamos a Levítico capítulo 18, versículo 6. Y leemos, ninguno de ustedes, dice, está hablando los varones, se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Y aquí la palabra es herba. Yo soy el Señor. ¿Qué significa descubrir la desnudez de una mujer? Significa tener relaciones sexuales con esa mujer. Versículo 7. No descubrirás la desnudez, es decir, la palabra herba de tu padre, o la desnudez, herba de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez, herba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es descubrir la desnudez de mi padre? Sería tener relaciones sexuales con la esposa de mi padre. Fuera esta mi madre, algo aberrante, o fuera esta una esposa de él que no es mi madre. Eso es lo que está enseñando la Escritura. Descubrir la desnudez es tener relaciones sexuales, tener un asunto inmoral sexual. Luego dice, no descubrirás la desnudez, o sea, herba de tu padre, de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Y luego, yo no voy a leer la lista completa, pero está descrito ahí una serie de pecados sexuales que cuentan como herba, que se traduce, repito, como desnudez. Entonces, cuando Deuteronomio está enseñando que había algo en el asunto, había desnudez en el asunto, dice, había inmoralidad sexual en el asunto, es lo que está enseñando. Y hay en el capítulo 18 un listado de, como lo acabo de mencionar, pero importante que usted se dé una leidita de qué significa entonces esta palabra herba, porque es lo que sería un causal de divorcio. Una forma de ver esto ejemplificado es con respecto de las relaciones prohibidas, tiene que ver o es con un incidente que ocurrió en la familia de Noé. Recordará usted que Noé, después de construir el arca y estar el tiempo que estuvo ahí, cuando él sale, la Biblia nos enseña que plantó una viña. Y habrá sido un proceso, no fue automático, pero después de que plantó y cegó esa viña, él se puso a tomar vino y se embriagó. Y entonces dice que la Biblia que se enteró, su hijo, Canaán, su hijo, se enteró del asunto y vio la desnudez de su padre. ¿Qué significa eso?
Algunos piensan que esto sería una violación homosexual a su padre. Pero más correcto que esto, lo que significaría es que él entró y probablemente violó a su madre. Por eso es que cuando Noé se despierta de su borrachera y se entera de lo que hizo su hijo, lo que él hace es maldecir a su nieto, porque ese fue el producto o el resultado de lo que ocurrió en ese día. Y por eso es que los hijos no quieren ni ver a su madre, que probablemente ha sido victimizada. Yo no sé si está borracha también. No sabemos qué pasó porque el incidente es un poquito oscuro, pero ellos se cubren, se van de espaldas con con una ropa para poder cubrir no solo a su padre, pero también a su madre que se encuentra en ese lugar. Entonces, lo que Jesús leía como hervá, es decir, como desnudez, como inmoralidad sexual, los fariseos, por tener una dureza de corazón, y esto me impresiona, porque ellos sí conocían la lengua bíblica. Sin embargo, el corazón está tan embotado que no podían ver lo que allí decía. Y esto sucede tanto. A veces, aunque lo veamos, aunque alguien nos lo explique, la dureza de nuestro corazón hace que la Biblia diga lo que no dice. Y por eso decimos también que la mayoría de traducciones que hoy tenemos son herederas de la traducción farisea de la casa de Hillel, porque se atreven a poner las cosas que ya vimos. Por otro lado, Shammai, que era un ultra ortodoxo de la época del siglo anterior a Jesús, él entendía esto de la misma manera que Jesús. Dice, el divorcio solamente puede llevarse a cabo por inmoralidad sexual. Y hay toda una gama de documentos en donde se los muestra a Shammai y a Hillel, discutiendo al respecto de esto. Jesús acá le da la razón a Hillel y por eso nosotros decimos que los fariseos Jesús aquí le da la razón a Shammai. Y por eso nosotros decimos que los fariseos que han venido con Jesús de esta región de Perea a hacer esa pregunta eran fariseos de la casa de Hillel. ¿Cómo es que funcionan las cosas hoy en día? Lo quiero mencionar en los herederos del fariseísmo, me refiero al judaísmo rabínico. Ellos tienden a ser muy permisivos con el divorcio hoy en día. En el mundo católico, el divorcio es en su gran mayor parte algo prohibido. Y en el protestantismo todavía no llega a ser algo muy claro, es un tabú, es un poquito, las personas que sufren un divorcio son menos perseguidas que hace 30, 50 años, pero de todas maneras existe una condenación. Jesús nos está enseñando lo mismo, no se contradice con lo que Él ha escrito en su palabra. Y decimos dos cosas de esto. En primer lugar, que la ley sigue vigente, que su palabra sigue vigente porque Él la dio y porque Él la interpretó. Y en segundo lugar, que específicamente lo que estaba legislado fue lo que Jesús avaló. Es decir, Él dijo que está escrito que solamente por inmoralidad sexual, y ese fue el causal que Él permitió. La palabra hervá, que traducen como desnudez, pero que significa inmoralidad sexual, pasa al griego como forneo, de donde viene la palabra fornicación. Querido hermano, la fornicación no son las relaciones sexuales prematrimoniales, esos son otro pecado. Esto se enseña mucho en el mundo protestante. La fornicación es todo el conjunto que está enseñado en Levítico 18 que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Eso es lo que está ocurriendo acá y de eso es lo que nosotros queríamos hablar y traer luz al respecto.
Vamos ahora entonces a hacer la conexión con lo que pasó en, en Mateo y regresamos allá para lo mismo. Y yo le invito a leer el 19:10 de Mateo conmigo. Dice así: le dijeron sus discípulos, si es así, es decir, que solo por inmoralidad sexual se puede dar un causal de divorcio, si así es el caso del hombre, dice, con su mujer, no conviene casarse. Y a mí se me hace un poquito sinvergüenza de parte de los discípulos al decir esto, pero también nos enseña que ellos tenían el pensamiento farisaico de la casa de Hilel. Y puede ver usted cómo esto les ha influido. Y entonces, en lugar de hacer un reaprendizaje de cómo el maestro les está diciendo que deben de leer la Biblia, en lugar de hacer ese aprendizaje, ese olvidarse de lo que los fariseos expresan de la casa de Hilel y conectarlo como Dios lo manda, lo que hacen es decir, no, entonces mejor no nos casemos, mejor quedémonos solteros. Versículo 11. Entonces Jesús, Él les dijo, no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes le está concedido. ¿A qué se refiere? ¿A lo que dijo? No, a lo que va a decir. Mira lo que dice en el versículo 12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. ¿Qué está diciendo? Es, jóvenes, no es tan fácil no casarse. Eso es un don divino. Si Dios no lo pone, si Dios no lo da, lo correcto es casarse. Lo correcto es aplicarse al proceso justo que Dios ha designado para el matrimonio. En la ley judía, ahora sí ya hablamos de la Mishnah, que tiene una influencia más de la casa de Hillel que la casa de Shammai, estaba legislado que por la mujer olvidar el velo antes de salir de su casa, que por quemar el arroz, que por muchas otras de ese tipo de cosas, ellas podían optar o ser divorciadas. Eso podría ser un causal de divorcio y eso significaba una violación no solo a la escritura, sino una falta de respeto también a la mujer que seguramente entraba en una relación matrimonial con una idea distinta, con una idea de formar un hogar, etcétera, etcétera, y que este tipo de circunstancias no le permitirían a ella vivir libremente y hacer esa ayuda como lo opuesto de él que veíamos la semana pasada. Esto va cerrando nuestra historia del matrimonio y divorcio en cuanto a la enseñanza que hemos querido traer. La próxima semana continuaremos en Marcos capítulo 10, versículo 13. Pero antes de terminar, yo quiero decirle algo, y esto es más de mi corazón, esto es más de mis pensamientos. El divorcio es una tragedia para todas las personas que participan en el mismo, porque siempre hay daños colaterales, los hijos, la familia, los amigos. Y hoy en día el divorcio es muy considerado de la forma como los fariseos de la casa de Hillel lo pensaban. Casi que el mundo actual encuentra un causal de divorcio en muchas otras cosas. La Biblia lo restringe como un mandamiento, como palabra de Dios, como lo que debiéramos de hacer, como lo que los creyentes debían de hacer. Y por eso al principiar este estudio yo decía, cuando hay un no creyente en la pareja, hay otras reglas que aplican. Esta regla es solo para los creyentes. Si usted es creyente y temeroso de Dios y su matrimonio no está viviendo una inmoralidad sexual, por mucho que esté viviendo cualquier otro problema,
usted todavía no tiene un causal de divorcio y debería de buscar la ayuda para resolverla, para resolver sus problemas. Claro, también yo diría que, y esta es una claridad que yo tengo, no pedimos que una mujer, por ejemplo, se vuelva víctima de un esposo violento, ni viceversa. Ninguno de los dos tendría que sufrir violencia. Pero repito, esto ya es para otro caso. En este caso hay que tratar al violento como un no creyente, y esto lo enseña Pablo y no lo trataremos el día de hoy. Pero busque ayuda, busque un acompañamiento, busque una sabiduría en la ley del Señor que le pueda orientar. Nosotros en Visión de Fe estamos dispuestos a acompañarlo en estos procesos. Creemos en lo que la Escritura dice. Creemos en que hay que visitar y visitar continuamente el concepto bíblico del matrimonio, de lo que puede ser, de la idea que Dios tiene para el mismo. Por eso Jesús, cuando le preguntaron acerca del divorcio, lo primero que hizo fue enseñar con respecto del matrimonio, con respecto de la intención original, de la voluntad de Dios. Eso está ahí. Lo entendemos y lo sabemos y lo tenemos claro. Pero si usted está pasando alguna situación difícil en su matrimonio, denos una llamada, pónganos un mensaje, busque ayuda, queremos acompañarlo y sabemos que Dios puede hacer grandes cosas por usted. Antes de terminar y de hacer una oración, bueno, creo yo que es mejor, es pertinente que hagamos una oración ahora y pongamos nuestros matrimonios delante del Señor. Y buen Dios, tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, hoy llegamos acá y yo no sé quién pueda estar viendo esto, pero si hay una necesidad importante, si hay un matrimonio que está destruyéndose, nosotros te pedimos que tú tengas misericordia, que tú tengas compasión. Oramos tu voluntad para cada una y uno de los matrimonios que estén viendo este video. Que tú tengas compasión de ellos, que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas el temor del Señor para que cada uno pueda vivir bajo las responsabilidades que tú has dado, que tú has dicho, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sanes el corazón quebrantado, que tú restaures, que tú bendigas, que tú unas, Señor, que tú tengas compasión de los que están viendo esto en este momento. Ayúdales a sobreponerse a su ego, a sobreponerse a cualquier cosa, y que ellos puedan conectar que el mejor camino a seguir siempre será el cumplimiento de tus mandamientos y de tu palabra en cada una de las circunstancias que ellos necesitan. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos, Señor, porque entendemos que tú estás obrando en ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Antes de dejarlo ir, yo le recuerdo que tenemos muchas publicaciones en Instagram y en Facebook. Si todavía no le ha dado me gusta, si todavía no le ha dado suscribirse, le invitamos a que lo haga, le invitamos a que comparta nuestras publicaciones, por supuesto, tenga toda la libertad de hacerlo. Pero también quiero invitarle para que se dé una visita por nuestro canal de YouTube, Visión de Fe Misco, en YouTube. Ahí encontrará muchos otros temas que estoy seguro Dios usará para enseñarle, para desafiarlo y para que usted crezca en él. Le envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.